La última mañana, Miami Beach, 15 de julio de 1997. Las 8:30 de la mañana. Un hombre camina por Ocean Drive, 50 años. Cabello canoso, paso tranquilo. El hombre más famoso de la moda italiana. Ha ido, como todos los días cuando está en Miami, al News Café de la calle 8. Ha comprado los periódicos del día. La prensa italiana, la americana, algo para leer con el desayuno. Ahora vuelve a casa. 90 metros. La distancia entre el café y su mansión. El hombre camina esos 90 metros. Llega a los escalones de la casa casuarina. Saca las llaves. Y un hombre se acerca por detrás. 2 disparos. En la cabeza. 2. Ah, quemarropa. Gianni Versace cae en sus propios escalones. Tiene en las manos los periódicos del día y las llaves de su casa. A las 9:21 de la mañana, los médicos del Jackson Memorial Hospital lo declaran muerto. 50 años. El hombre que vistió a la princesa Diana, a Madonna y a las supermodelos más famosas del siglo. El hombre que convirtió el nombre Versace en sinónimo del lujo más glamuroso que el mundo había visto. El hombre que puso a 4 modelos en una pasarela cantando la canción de George Michael y cambió para siempre lo que podía ser un desfile de moda. Ese hombre muere en sus escalones. Y el mundo nunca supo exactamente por qué. La pistola que mató a Gianni Versace es la misma pistola que, 8 días después, usa el asesino para suicidarse. Y con esa bala, cualquier respuesta definitiva sobre el motivo desaparece para siempre. Esta es la historia de Gianni Versace. No la historia del logotipo de la medusa, no la historia del vestido que llevó Elizabeth Hurley. No, la historia que aparece en los documentales. La historia de un niño que creció en la pobreza del sur de Italia, rodeado de telas y de ruinas griegas, que llegó a Milán con una maleta y una idea, que construyó el imperio más extravagante, más sensual y más influyente de la moda del siglo XX. Que amó en secreto durante 15 años a un hombre que la prensa eliminó de todas sus historias, que venció un cáncer en el oído 6 meses antes de morir, que supo que alguien lo seguía, y que salió solo de su casa aquella mañana de julio de todas formas, Reggio Calabria, el extremo sur de Italia, la punta del pie de la bota, frente al estrecho de Messina, frente a Sicilia, una ciudad antigua que los griegos llamaron Rhegion, cuando fundaron una colonia allí en el siglo VII a.C. El 2 de diciembre de 1946 nace allí Giovanni Maria Versace, el tercero de 4 hijos de Antonio Versace, vendedor de electrodomésticos, y de Francesca, modista con taller propio. El sur de Italia de 1946 es un mundo completamente diferente al norte, más pobre, más lento, más pegado a una tradición que tiene 2000 años de historia. Y en ese mundo, la madre de Gianni tiene algo extraordinario para su contexto, un negocio propio. El taller de costura de Francesca Versace emplea hasta 12 costureras en sus mejores momentos. Gianni crece entre las telas. Aprende a encontrar piedras preciosas y galones dorados para bordar los vestidos de su madre antes de tener edad para ir al colegio. Pero hay algo más en el Reggio Calabria de su infancia que va a marcar toda su carrera de una manera que nadie documentó suficientemente. Reggio Calabria está construida sobre capas de historia griega y romana, y los niños Versace juegan entre ruinas, no metafóricamente, literalmente. En el suelo de esas ruinas, entre mosaicos de piedra y frisos de mármol desgastado, Gianni ve por primera vez el rostro que se convertirá en su símbolo para siempre, la cabeza de Medusa, la figura de la mitología griega con serpientes en lugar de cabello y la mirada que convierte en piedra a quien la ve. Ese símbolo que el niño ve en el suelo de las ruinas de su ciudad se convertirá, 3 décadas después, en el logotipo de la empresa más reconocida de la moda italiana, el Fuida. No fue una decisión de branding calculada. Fue un recuerdo de infancia materializado en oro. En 1952, cuando Gianni tiene 6 años, su hermana mayor Tina muere. 12 años. Una infección de tétanos, maltratada. Había caído y arañado la rodilla en un carnaval. Los médicos prescribieron el medicamento equivocado. En menos de 24 horas, Tina murió con el vestido de fiesta todavía puesto.
La pérdida de Tina marcó a la familia Versace de maneras que nadie nombra en los perfiles del diseñador, y marcó especialmente a Gianni, que desde ese momento tuvo una relación con la belleza de la ropa que no era solo estética, era también la manera de retener algo que se va demasiado rápido, de hacer que algo dure más de lo que la vida permite. Su hermana pequeña, nacida 3 años después de Tina, se llama Donatella, y desde el primer momento, Gianni la elige. A los 10 años, diseña vestidos para Donatella, no garabatos de niño, diseños reales, con estructura, con detalles, con la intuición de alguien que ya sabe que la ropa puede convertir a una persona en otra versión de sí misma. Esa hermana pequeña, que desde los 11 años lleva el cabello rubio platino a petición de Gianni, será 40 años después la única razón por la que el nombre Versace sigue existiendo. Pero eso viene después. Gianni Versace no estudia moda, estudia arquitectura. En el Instituto Técnico de Reggio Calabria aprende dibujo arquitectónico, proporciones, la relación entre estructura y espacio, y mientras estudia, trabaja en el taller de su madre, como comprador, como asistente, como la persona que busca los materiales que ella necesita. Pero hay un momento en que algo cambia. Gianni tiene 16, 17 años, y entiende algo que la arquitectura no puede darle. La arquitectura construye espacios en los que las personas viven. La moda construye espacios en los que las personas se convierten en lo que quieren ser. La diferencia entre contener el cuerpo y transformarlo, entre el espacio estático y el espacio en movimiento. Y Gianni quiere el movimiento, quiere la transformación. El abandono de la arquitectura no fue una decisión abrupta, fue un desplazamiento gradual hacia donde siempre había estado en realidad, hacia las telas, hacia las costuras, hacia el taller de su madre, donde había pasado su infancia. El primer golpe real llega cuando Gianni ya tiene 25 años y ha empezado a trabajar en Milán. Es en Milán, a principios de los años 70, donde descubre la brecha entre el mundo del que viene y el mundo al que intenta llegar. Reggio Calabria y Milán no son solo 2 ciudades diferentes, son 2 países distintos dentro del mismo país. El norte de Italia mira hacia Europa, es industrial, es moderno, tiene dinero y tiene prisa. El sur mira hacia el Mediterráneo, tiene historia milenaria y tiene la pobreza que viene de siglos de ser ignorado por el norte. Gianni llega a Milán sabiendo coser, sabiendo diseñar, sabiendo mirar una tela y ver lo que puede llegar a ser. Pero no tiene ninguna red de contactos, ningún nombre que abra puertas, ninguna escuela prestigiosa en el currículum, solo las manos, el ojo y la determinación de alguien que sabe que no tiene plan alternativo. Los primeros años de Gianni Versace en Milán son años de trabajo invisible. Trabaja como freelance para varias firmas menores de la ciudad. Aprende el sistema por dentro. La diferencia entre diseñar una prenda y producirla, entre tener una visión y traducirla al lenguaje que los compradores de las tiendas departamentales entienden, entre el arte y el negocio del arte. En 1975, cuando tiene 28 años, algo cambia. Las firmas Genny y Callaghan lo contratan para diseñar sus colecciones de cuero y ante. No es un trabajo artístico en el sentido que Gianni tiene en la cabeza, es un trabajo comercial, con presupuesto, con plazos, con exigencias de mercado, pero le da algo que ninguna educación podría haberle dado: la comprensión de cómo funciona la industria desde adentro, cómo se producen las prendas a escala, cómo se negocia con los fabricantes, cómo se construye una colección que tenga coherencia visual y que al mismo tiempo pueda venderse. El detalle técnico que define a Gianni Versace y que lo distingue de casi todos sus contemporáneos: Versace diseñaba con el cuerpo en movimiento, no en reposo. La mayoría de los diseñadores de su generación pensaban en la prenda estática, en cómo se ve sobre un maniquí, en cómo se fotografía. Versace pensaba en cómo se mueve, en cómo cambia con cada paso, en cómo la tela interactúa con el cuerpo que lleva puesto. Esa manera de pensar venía directamente de haber visto a su madre coser durante años, de haber observado cómo el movimiento de las clientas cambiaba la percepción de cada prenda, de entender que la ropa vive en el tiempo, no solo en el espacio. En esos años de trabajo para Genny y Callaghan, Gianni también aprende algo más.
Aprende que Milán tiene su propia jerarquía y que para llegar a lo más alto de esa jerarquía no basta con diseñar bien. Hay que saber quién eres. Hay que tener un punto de vista tan claro que el mundo no pueda ignorarlo. Y hay que atreverse a decirlo sin disculparse. En 1978, Gianni Versace tiene 31 años y decide que es el momento. Gianni Versace presenta su primera colección para mujer en el Palazzo della Permanente, el Museo de Arte de Milán. No en una sala pequeña, no en un estudio prestado, en un museo. La elección del lugar no es accidental, es una declaración. La moda que Versace propone no es ropa que se lleva, es arte que se viste, y ese arte merece el mismo espacio que los cuadros y las esculturas. La colección mezcla referencias a la Grecia clásica con la sensualidad más directa de la Italia contemporánea. Telas que se mueven como agua, colores que gritan, estampados que no piden disculpas. La prensa italiana no sabe exactamente qué decir. Es demasiado extravagante para ser alta costura convencional, demasiado articulado para ser moda pop, demasiado sensual para los puritanos y demasiado estructurado para los vanguardistas. Y esa posición incómoda, ese lugar entre las categorías establecidas, es exactamente donde Versace quiere estar. Ese mismo año, presentó su primera colección masculina y abre su primera boutique en la Via della Spiga de Milán, la calle más elegante del centro de la ciudad, el lugar donde Armani tiene sus tiendas, donde Missoni, donde los nombres que ya importan. Versace elige estar ahí antes de que nadie sepa completamente quién es. La cosa que la historia oficial de Versace casi siempre omite sobre ese primer período: Gianni no trabajaba solo. Su hermano Santo el mayor, el pragmático, el economista, asume desde el principio la presidencia de la empresa. Santo tiene la formación financiera que Gianni no tiene. Entiende los balances, las proyecciones, las negociaciones bancarias. Y entiende algo que muchos diseñadores con talento no entienden nunca: que el arte sin estructura empresarial no dura, que el genio sin gestión se destruye a sí mismo. La combinación de los tres hermanos Versace-Santo construyendo la máquina, Gianni creando, Donatella siendo el ojo externo, y la conexión con el mundo nocturno y pop, es lo que convierte a Versace en Versace. No es un solo hombre, es una familia, funcionando como un organismo. Y en ese organismo, en 1982, entra alguien más. Un modelo de 22 años llegado de Mesagne, en la provincia de Brindisi. Se llama Antonio D'Amico. Y lo que ocurre entre Antonio y Gianni desde ese primer encuentro es la parte de la historia de Versace que la prensa de los años 80 y 90 eligió sistemáticamente no contar. Gianni Versace fue abiertamente homosexual en un momento en que eso requería valentía de un tipo específico, no la valentía de declararlo en privado, la valentía de vivirlo en público, de aparecer en actos oficiales con Antonio D'Amico, de no responder a las preguntas sobre su vida sentimental con evasivas. En julio de 1995, 2 años antes de su muerte, Gianni hace algo que ningún diseñador de su nivel había hecho antes. Concede una entrevista a la revista LGBTQ The Advocate, y en esa entrevista habla de su relación con D'Amico con la misma naturalidad con que podría hablar de un desfile. D'Amico es la persona que conoce cada detalle de mi vida, no como secreto revelado, como dato normal, como descripción de alguien que es parte central de su existencia. Lo que la prensa de la época hizo con esa entrevista y con todos los años anteriores es uno de los actos de eliminación sistemática más documentados de la historia del periodismo de moda. Los periodistas llegaban a los eventos de Versace, veían a Gianni y a Antonio juntos, sabían perfectamente quiénes eran, y luego escribían artículos sobre Gianni Versace sin mencionar el nombre de Antonio D'Amico en ningún momento. Un hombre que estaba ahí, que todos veían, borrado de todas las historias. Antonio D'Amico no era solo el compañero de Gianni, era también diseñador dentro de la empresa. Trabajaba, creaba, contribuía. Y en el testamento que Gianni dejó antes de su muerte, le dejó a Antonio una pensión mensual y el derecho a vivir en cualquiera de las propiedades de Versace. Pero las propiedades pertenecían a la empresa, no a Gianni personalmente.
Y la familia Versace y Antonio tuvieron que negociar durante años lo que ese testamento significaba exactamente. Donatella lo explicó con una honestidad que duele. Mi relación con Antonio es exactamente igual a como era cuando Gianni vivía. Le respetaba como el novio de mi hermano, pero nunca me gustó como persona. Así que la relación siguió igual. Ni mejor ni peor. Igual. Lo que eso significa para alguien que acaba de perder a su pareja de 15 años después de ser asesinado en sus propios escalones, es algo que nadie ha articulado completamente. Antonio D'Amico murió en diciembre de 2022, a los 63 años, en silencio. Como había vivido, en relación con el nombre de Versace, durante todos esos años, los años 80, son los años de Versace. No en el sentido de que Versace sea el diseñador más respetado por la crítica, sino en el sentido de que Versace define el espíritu visual de la época más completamente que nadie. Armani tiene la elegancia contenida, Prada tiene la intelectualidad discreta. Versace tiene algo que ninguno de los dos puede dar: el permiso de ser demasiado colorido, demasiado sensual, demasiado visible. La frase que circula en la industria para distinguirlos lo dice todo. Versace viste a la amante, Armani viste a la esposa, no como insulto. Como descripción de dos filosofías radicalmente diferentes sobre para qué existe la ropa. Para Armani, para desaparecer elegantemente en el fondo de cualquier situación. Para Versace, para ser la situación. En esos años, Gianni construye algo que ningún diseñador italiano había construido antes. Un universo, no una colección, no una temporada. Un universo completo, con sus propias reglas, sus propias referencias, sus propias celebrities, en las filas de sus desfiles en Milán. Elton John, Madonna, Sting, Michael Jackson, Eric Clapton, Tupac Shakur. No como ornamento, como declaración de que la moda y la música y la cultura pop son el mismo fenómeno visto desde ángulos diferentes. Para 1988, Versace ya genera más de 150 millones de dólares anuales. Para 1993, esa cifra se ha multiplicado. Para 1997, el año de su muerte, el grupo Versace tiene 83 boutiques en todo el mundo. Pero hay una cosa dentro de ese éxito que la historia oficial siempre cuenta de manera superficial. Gianni Versace era profundamente consciente de que el glamour que vendía tenía una dimensión política, que vender el exceso, cuando el mundo padece el SIDA, la epidemia que en los años 80 estaba diezmando la comunidad gay en América y en Europa, era también una manera de decir: seguimos aquí, seguimos siendo visibles, no vamos a desaparecer. Versace abrió su fundación de SIDA antes de que ningún otro diseñador del mismo nivel lo hiciera. Donó dinero, donó tiempo, puso su cara en la causa, cuando poner la cara tenía un coste real en términos de imagen comercial. Esa dimensión política que nadie analiza suficientemente en el contexto de su obra, es parte de lo que hace que Versace sea más que un fabricante de ropa cara. Hay 3 momentos en la carrera de Gianni Versace que son más que colecciones. Son puntos de inflexión en la historia visual del siglo XX. El primero ocurre en otoño de 1991, el show de otoño-invierno. Gianni ha visto el video musical de George Michael para la canción Freedom. 5 supermodelos: Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington, Tatiana Patitz, haciendo playback de la canción de Michael, en el vídeo más visto del año. Y Gianni tiene una idea que en ese momento parece extravagante, pero que la historia juzgará como una de las decisiones más brillantes de la historia de la moda. Para el final de su show, convoca a 4 de esas 5 modelos: Campbell, Crawford, Evangelista, Turlington. Las viste con vestidos de cóctel rojo, amarillo y negro, y las manda a la pasarela, cantando en playback la misma canción. El público de la sala en Milán no entiende exactamente lo que está viendo al principio, y luego lo entiende perfectamente. Gianni Versace acaba de decir algo que nadie había dicho de esa manera antes. La moda y la cultura pop no son mundos separados, son el mismo mundo, y en ese mundo las modelos no son perchas, son estrellas, son tan famosas como las cantantes del video.
tan reconocibles como cualquier actriz de Hollywood. El término que usamos hoy, supermodelo, cobra su sentido definitivo en esa pasarela de Milán en 1991. Tim Blanks, el crítico de moda más respetado de esa generación, lo describió con 3 palabras: un momento de proporciones bíblicas, no en referencia a la religión, a la permanencia, a la importancia, al antes y al después. El segundo momento es 1994. El vestido de Elizabeth Hurley. Hurley, pareja en ese momento del actor Hugh Grant, necesita un vestido para el estreno de su película en Londres. El equipo de Versace tiene disponible algo que estaba destinado originalmente a un editorial de moda: un vestido negro, con imperdibles dorados como elemento de diseño estructural, visible, provocador, imposible de ignorar. Hurley lo lleva al estreno. Las fotografías dan la vuelta al mundo en 48 horas. El vestido no solo hace famosa a Elizabeth Hurley, hace que la prensa anglosajona, que hasta ese momento trataba a Versace como un fenómeno interesante, pero algo excesivo, entienda que Versace es una potencia cultural de primer nivel. El detalle técnico que nadie menciona: los imperdibles en ese vestido no son decorativos en el sentido superficial, son parte de la estructura. Sin los imperdibles, el vestido no tiene la forma que tiene. Son construcción, son ingeniería aplicada a la tela. Versace estaba usando algo pensado para fijar provisionalmente la ropa como elemento permanente de diseño, convirtiendo lo temporal en definitivo, lo funcional en artístico, exactamente lo que hacía con todo lo que tocaba. El tercer momento es más personal y más político. En 1995, Versace diseña una colección que incluye referencias explícitas a la cultura sadomasoquista: arneses, cuero negro, referencias a la subcultura gay, que la moda de lujo siempre había ignorado o absorbido sin reconocer su origen. La reacción de la prensa conservadora es predecible. La reacción de la comunidad LGBTQ es diferente. Por primera vez, un diseñador de nivel mundial está diciendo en voz alta de dónde viene parte de la estética que usa. Está citando sus fuentes. Está haciendo visible lo que siempre había estado presente pero nunca reconocido. La vida privada de Gianni Versace tenía 3 presencias que el mundo entendió de maneras muy diferentes. La primera era Antonio D'Amico. Ya hablamos de él en el contexto del secreto. Pero hay algo más que decir sobre lo que esa relación significaba en la vida cotidiana de Gianni. D'Amico lo describió en una entrevista años después de la muerte de Versace con una imagen que lo dice todo. Yo era el que sabía dónde estaba todo, el que conocía cada detalle de su vida, el que estaba ahí cuando no había cámaras. El que estaba ahí cuando no había cámaras. En el mundo de Gianni Versace, donde prácticamente todo ocurría ante cámaras, esa frase describe algo precioso e infrecuente. Alguien que no tenía ninguna razón para estar ahí excepto el amor. No el negocio, no la fama, el amor. La segunda presencia era la princesa Diana. La relación entre Gianni y Diana comenzó a mediados de los años 90 y se convirtió, en muy poco tiempo, en una de las amistades genuinas de ambos. No una relación de diseñador-cliente en el sentido convencional. Diana vestía Versace porque le gustaba la ropa, pero también buscaba la compañía de Gianni porque en él encontraba algo que pocos en su mundo podían darle. Alguien que la veía como persona, no como símbolo, no como causa, no como imagen, como la mujer concreta que era. Cuando Gianni fue asesinado, Diana estaba en Saint-Tropez, en el yate de Dodi Al-Fayed. Su guardaespaldas, Lee Sansum, escribió después que cuando recibió la noticia, Diana empezó a temblar. Y le preguntó algo que su guardaespaldas recordará el resto de su vida. ¿Crees que a mí también me van a matar? La pregunta de una mujer que sabía que vivía en un mundo donde la muerte de las personas famosas no siempre era accidental. 6 semanas después de hacer esa pregunta, Diana murió en el túnel del Alma de París. Y en el funeral de Versace, en la Catedral del Duomo de Milán, fotografiada consolando a un Elton John que lloraba sin poder parar, Diana no sabía que estaba en una de sus últimas apariciones públicas antes de su propio funeral. La tercera presencia era la de Elton John. Una amistad que venía de los años 80,
cuando Versace y John compartían el mismo universo de glamour, exceso y generosidad. Los dos habían luchado con sus adicciones. Los dos habían construido fundaciones de SIDA. Los dos entendían lo que significa ser gay y famoso en una época donde esas dos cosas juntas todavía costaban algo. Elton John llegó al funeral de Versace en el Duomo de Milán el 22 de julio de 1997, llorando, inconsolable. Y la imagen de Diana consolando a Elton en ese funeral es una de las fotografías más icónicas y más tristes de los años 90. Dos personas que en 6 semanas estarán las dos muertas, una consolando a la otra, sin saber lo que se acerca. A finales de 1995, Gianni Versace recibe un diagnóstico que en cualquier otra circunstancia habría sido el punto más bajo de su vida. Cáncer en el oído interno izquierdo, un tipo de cáncer poco común, con un pronóstico incierto. El tratamiento requiere meses de quimioterapia y radioterapia, y la quimioterapia cambia la apariencia de Gianni de maneras que él, que ha construido un imperio sobre la belleza y la imagen, vive con una incomodidad que sus personas cercanas describieron como profundamente dolorosa. El cabello, el peso, la cara hinchada por los efectos del tratamiento. Gianni se retira casi completamente de la vida pública durante ese periodo. No quiere ser visto. No quiere que el mundo vea al rey de la extravagancia reducido a eso. Y es en esos meses cuando, según quienes estaban cerca, Gianni llama a Donatella con una frecuencia que todos recordarán después como reveladora. 3, 4 llamadas por noche, para hablar de la empresa, para hablar de colecciones, para hablar de todo lo que necesita ser transmitido antes de que sea demasiado tarde. En la primavera de 1996, los médicos le dicen que el cáncer ha remitido. Gianni regresa, con más energía que antes, en opinión de quienes lo vieron, con la sensación de alguien que ha mirado algo oscuro directamente y ha salido del otro lado. Pero en ese mismo periodo, algo más está ocurriendo. Algo que Gianni mencionó a personas cercanas. Un hombre lo seguía, no con certeza, no con prueba definitiva, pero con esa sensación que tienen las personas que viven en el mundo público, la sensación de una presencia que no debería estar ahí. Ese hombre era Andrew Cunanan, 27 años en julio de 1997, un estafador californiano con un coeficiente intelectual de 147 que se había construido una vida falsa de socialité y que, en abril de 1997, había comenzado una racha de asesinatos que lo llevó de Minneapolis a Chicago, a Nueva Jersey, a Miami. 4 hombres muertos, todos ricos, todos hombres gays, y el FBI buscándolo activamente. La pregunta que nadie ha podido responder, definitivamente. ¿Conocía Gianni Versace a Andrew Cunanan antes de esa mañana de julio? Algunas fuentes dijeron que se habían visto brevemente en San Francisco meses antes, cuando Versace fue a diseñar los trajes de ballet de la compañía de la ciudad. La familia Versace lo negó. El FBI no pudo confirmarlo. Cunanan mató a Versace con la misma pistola que había usado para matar a sus otras 4 víctimas. Y 8 días después, cuando la policía cerraba el cerco alrededor del yate abandonado donde se había escondido, se disparó con esa misma pistola. Y cualquier respuesta definitiva sobre el por qué murió con él. La noche del 14 de julio de 1997, Antonio D'Amico estaba con Gianni en la casa Casuarina. Durmieron en la mansión. A las 8 de la mañana del 15, Gianni se levantó, se vistió y le dijo a Antonio que iba al News Café, solo, como hacía casi todos los días cuando estaba en Miami. D'Amico le dijo que esperara, que iría con él. Gianni dijo que no, que iba a ser un momento rápido, que volvería enseguida. Esa es la última conversación que Antonio D'Amico tuvo con el hombre con quien había vivido 15 años. Gianni salió solo. Y a las 8:45 de la mañana, cuando volvía de la cafetería con los periódicos bajo el brazo, Andrew Cunanan le disparó 2 veces en la cabeza en los escalones de su propia casa. Aquí está el secreto que ningún documental articula completamente. Gianni Versace lo sabía, no con certeza, no con nombre y apellido, pero lo sabía. Algunas personas cercanas a él, en esos últimos meses de 1997, recuerdan haber escuchado comentarios vagos sobre una presencia incómoda,
sobre alguien que aparecía en lugares donde no debería estar. Cunanan había llegado a Miami el 12 de mayo de 1997, 2 meses antes del asesinato. 2 meses durante los cuales se movió en los mismos círculos donde Versace era conocido. 2 meses durante los cuales, si Gianni tenía la sensación que sus personas cercanas recuerdan, podía haber reforzado su seguridad. Y sin embargo, esa mañana del 15 de julio salió solo, con los periódicos, por la misma ruta de siempre. La explicación más honesta es también la más triste. Gianni Versace era un hombre que había construido su vida entera sobre el rechazo del miedo, sobre la idea de que la visibilidad era más importante que la seguridad, que vivir encerrado por miedo era otra forma de morir, que la extravagancia, el exceso, el atreverse a ser demasiado eran actos de libertad y no de imprudencia. Y esa filosofía, que había creado el imperio más glamuroso de la moda del siglo, no le permitió ese día hacer lo más simple del mundo: esperar a que Antonio fuera con él. A las 9:21 del 15 de julio de 1997, los médicos del Jackson Memorial Hospital de Miami declaran muerto a Gianni Versace. Antonio D'Amico, que había salido corriendo de la mansión al escuchar los disparos, había llegado a tiempo de encontrar a Gianni vivo en los escalones, y de estar a su lado mientras llegaba la ambulancia, y de ser la última persona que lo vio consciente. La noticia llega a Italia con pocas horas de retraso, y el mundo de la moda se paraliza de una manera que nadie que no vivió ese momento puede entender completamente. No fue solo la muerte de un diseñador famoso, fue la muerte del hombre que había definido visualmente una década entera. El hombre que había puesto a Madonna, a Diana y a las supermodelos en el mismo universo. El hombre que había dicho que el lujo puede ser también política, y que la visibilidad de los que el mundo preferiría no ver es en sí misma un acto de resistencia. El 22 de julio de 1997, el funeral se celebra en la Catedral del Duomo de Milán. 2000 personas. Diana, princesa de Gales; Elton John; Naomi Campbell; Karl Lagerfeld; Caroline Bessette Kennedy, que moriría en un accidente de avión 2 años después. Un cortejo de personas que, sin saberlo, estaban despidiendo no solo a Gianni, sino a una era entera. La era del glamour sin disculpas, de la extravagancia como declaración política, del lujo que no pedía permiso para existir. En el periodo de los días que siguieron al funeral, hombres con trajes llegaron a ver a la familia Versace. Les ofrecieron comprar la empresa. Donatella dijo que no. Y de esa negativa, de esa promesa, hecha en el dolor, nació el siguiente capítulo. Pero ese capítulo pertenece a otra historia. La herencia de Gianni Versace tiene 2 dimensiones que la historia casi siempre cuenta por separado. La primera es la empresa, que sobrevivió, que creció, que en 2018, cuando Capri Holdings la compró por $2.100 millones, estaba en una posición que en julio de 1997, con la empresa llena de deudas y sin su fundador, nadie habría podido predecir. La segunda dimensión es más difícil de medir. Es lo que cambió en la cultura visual del mundo, lo que Gianni dejó en la manera en que el mundo entiende el glamour. Hay un momento que ilustra mejor que cualquier análisis esta segunda dimensión. En septiembre de 2017, 20 años después del asesinato, Donatella organiza un desfile homenaje en Milán. En la pasarela, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Helena Christensen, Carla Bruni, las 5 supermodelos originales de los años 90 de Versace, ahora con 40 y tantos años, caminando juntas. El público llora, los editores lloran, las modelos intentan no llorar. Y en ese momento, en esa sala de Milán, en 2017, algo se entiende que en julio de 1997 no era completamente visible. Gianni Versace no construyó solo una marca, construyó un sistema de relaciones que creó lealtades que duran décadas. Las modelos que lloraban en esa pasarela en 2017 no lloraban por una empresa. Lloraban por un hombre que las había visto, que las había celebrado, que había convertido su trabajo en algo que el mundo tenía que tomar en serio. Hay 3 cosas sobre Gianni Versace que casi ningún artículo menciona suficientemente. La primera
La medusa del logotipo de Versace no viene de un libro de mitología griega, viene del suelo, de las ruinas donde Gianni jugaba de niño en Reggio Calabria. En el suelo de esos restos arqueológicos había mosaicos de la época grecorromana, y en uno de esos mosaicos, la cabeza de Medusa. Gianni la vio de niño, la recordó toda su vida, y cuando llegó el momento de elegir un símbolo para la empresa que construía, no buscó en ningún manual de branding, buscó en su memoria de niño que jugaba entre ruinas. Esa decisión, una de las más importantes en la historia del branding de lujo del siglo XX, nació de un recuerdo de infancia del sur de Italia, no de un consultor de imagen, de un mosaico en el suelo de las ruinas. La segunda, Gianni Versace donó personalmente millones de dólares a la investigación del SIDA en los años 80 y 90, en una época en que muchas figuras del mundo del lujo prefirieron ignorar la epidemia porque asociarse con ella podía dañar la imagen de marca. Versace no solo donó, organizó eventos, puso su nombre en la causa, habló en público de sus amigos muertos por la enfermedad. Cuando le preguntaron por qué en una entrevista de 1994, respondió con una frase que lo resume todo: porque eran mis amigos, y porque el mundo que me dio todo lo que tengo, también perdió a muchas personas a causa de esta enfermedad. El mundo que me dio todo lo que tengo. No como deuda abstracta, como reconocimiento concreto de que el universo gay que había sostenido y celebrado la moda de Versace merecía algo a cambio. La tercera, Gianni Versace nunca aprendió inglés con fluidez. El hombre que vistió a las estrellas más famosas del mundo anglosajón, que tenía boutiques en Nueva York y en Londres y en Los Ángeles, que era fotografiado con Madonna y con Diana y con Michael Jackson, comunicaba en italiano, con traductores, con el lenguaje de las telas y los colores, que no necesita palabras para entenderse. Y esa limitación, que en cualquier análisis superficial parece un detalle menor, dice algo fundamental sobre quién era Gianni Versace. Era tan completamente él mismo que nunca sintió la necesidad de convertirse en otra cosa para llegar a otro mundo. El mundo llegó a él, siempre. ¿Qué es lo que Gianni Versace le dio al mundo? La respuesta fácil: los vestidos, el logotipo, las supermodelos, el glamour de los 90. La respuesta más difícil: una manera diferente de entender la relación entre el lujo y el cuerpo. Antes de Versace, el lujo de la moda italiana se entendía en términos de discreción. Armani, Valentino, Ferré, el lujo como algo que se nota por su calidad pero que no grita su precio. Versace llegó con la idea opuesta: el lujo que grita, el lujo que dice: estoy aquí, me ven y quiero que me vean, no como arrogancia, como celebración. Y esa idea que el placer de la ropa es también el placer de ser visto cambió la manera en que toda una generación entendió para qué sirve vestirse bien. El legado invisible. Cada vez que ves una colección de moda que usa la pasarela como performance cultural, como algo que está más cerca del teatro o del concierto que del catálogo de ropa, estás viendo el efecto de lo que Versace estableció en 1991 con el Show de Freedom. Cada vez que una marca de lujo convoca a un músico o a una actriz para su primera fila, no como cliente anónima, sino como parte del espectáculo, está usando la fórmula que Versace inventó. Cada vez que alguien lleva un imperdible como elemento de diseño, que en 1994 era una provocación y hoy es un clásico, está usando el vocabulario visual que Versace puso en circulación. El legado en personas concretas. Donatella Versace, que tomó lo que su hermano construyó y lo mantuvo vivo durante 28 años, en condiciones que nadie creía posibles. Las 5 supermodelos del Show de Freedom, cuya transformación de modelos en iconos culturales tiene una fecha de inicio que se puede localizar en una sala de Milán en otoño de 1991. Y la comunidad LGBTQ global, que en Versace tuvo un aliado en un momento histórico en que los aliados del mismo nivel de visibilidad eran extraordinariamente raros. La paradoja del legado. El hombre que construyó el símbolo más reconocible de la visibilidad y el glamour fue eliminado de la escena pública de la manera más brutal posible, en sus propios escalones, a plena luz del día. En 90 metros de distancia entre el café donde desayunaba
y la puerta de su casa, el hombre que dijo que vivir con miedo era otra forma de morir, murió a causa, en parte, de haberse negado a vivir con miedo. La coherencia de esa paradoja, la de alguien que muere, siendo completamente fiel a sus propios principios, es a la vez lo más trágico y lo más extraordinario de toda su historia. Volvamos a la imagen con la que empezamos. Miami Beach, a 15 de julio de 1997, las 8:45 de la mañana. Gianni Versace en los escalones de la casa casuarina, con los periódicos del día en las manos y las llaves de su casa. Hay algo en esa imagen tan específica, tan cotidiana, tan completamente alejada del glamour que el mundo asociaba con su nombre, que dice todo lo que necesita decirse sobre quién era realmente. No el rey de la extravagancia, no el hombre de las supermodelos y las filas de famosos. Un hombre que todas las mañanas iba a comprar los periódicos, que volvía a casa, que quería desayunar y leer, como cualquier persona, con la diferencia de que ese camino de 90 metros terminó de una manera que nadie que lo conocía habría podido predecir esa mañana. Hay algo que Elton John dijo en una entrevista mucho después sobre ese verano de 1997 que resume todo lo que necesita resumirse. Gianni muere. Diana lo llama. Se reconcilian después de un distanciamiento. Elton va al funeral de Gianni. Diana lo consuela en ese funeral. Y 6 semanas después, Elton John está en el mismo yate donde había pasado el verano con Diana y Donatella y Gianni cuando recibe la llamada de que Diana ha muerto en París. Fue un verano extraordinario y aterrador, dijo. No podía creer lo que estaba pasando. Un verano de 1997 en que 2 de las personas más fotografiadas y más amadas del siglo murieron con 6 semanas de diferencia, y en el que un tercero, Elton John, quedó de pie para cantar en el funeral de ambos. La pregunta de Engagement: ¿puede alguien que construyó su vida sobre el rechazo al miedo morir por ese mismo rechazo? ¿O hay algo más grande que decir sobre un hombre que fue tan completamente él mismo que nunca cambió de ruta aunque supiera que alguien lo seguía? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia cambió algo en la manera en que ves el logo de la Medusa, el vestido de los imperdibles, el show de Freedom, o simplemente los escalones de una mansión en Miami que ya no existen en la memoria del mundo, como lo que eran un lugar cotidiano donde un hombre iba a buscar los periódicos del día. Comparte este video, porque la mejor manera de honrar a alguien que no quiso vivir con miedo es contar su historia completa, sin omitir la parte incómoda, sin borrar al hombre que estuvo a su lado 15 años. Sin olvidar que esa mañana de julio salió solo, y que esa decisión tan coherente con todo lo que fue, es la más trágica y la más Gianni Versace de todas las que tomó en su vida. La semana que viene, otro secreto de la moda que nadie se atrevió a contar completo.